Bueno, primero, bienvenidos a todos. Qué bueno que nos acompañan. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude en este tiempo a compartir su palabra. Oremos, hermanos. Señor, aquí estamos delante de ti. Es por tu gracia que estamos aquí, Señor. Es por tu misericordia. Es porque tú nos has permitido, Señor, nos has dado este privilegio de poder estar aquí. Yo te pido, Señor, tu misericordia, que me ayudes a predicar con denuedo tu palabra, para que tu nombre sea glorificado, Señor, para que tu iglesia sea transformada, Señor. Ruego por aquellos que no han venido, Señor, que tú también tengas misericordia de ellos, Señor, que esta iglesia vaya creciendo conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, Señor. Ayúdanos, Señor, también a nosotros a ser instrumento para ver el crecimiento, Señor, para servir, Señor. Ayúdanos a vivir en santidad para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y hoy vamos a ver un tema, alusivo al Día del Padre, que lo titulamos esta enseñanza, la responsabilidad de un padre. Y estamos en el texto de Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 1 al 9. Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 1 al 9. Y antes de comenzar, debemos saber cuál es la responsabilidad que tienen un padre. Un padre puede tener muchas responsabilidades, pero una de las más importantes que tiene es la de enseñar a sus hijos la palabra de Dios, de enseñarle a sus hijos acerca de Dios. Vivimos en un mundo donde hay inmoralidad, donde hay idolatría, donde por todas partes encontramos todas estas cosas que nos, nos llaman al pecado, nos llaman a la inmundicia, nos llaman hacia el pecado. Y como padres no podemos ser negligentes en nuestra labor de enseñar a nuestros hijos acerca de la palabra de Dios. Los hombres, los cristianos debemos levantarnos y empezar a enseñar a nuestros hijos acerca de la palabra de Dios. Si no, la siguiente generación que tengamos, la siguiente generación, nuestros hijos, no van a conocer al Señor. Y lo que estamos nosotros haciendo cuando no les enseñamos la palabra de Dios es que estamos dejando que se pierdan en este mundo, en tantas cosas que hay, en la inmoralidad, en la idolatría. Los hombres necesitamos levantarnos y hablarles de Cristo a la siguiente generación. ¿Y dónde están los hombres? ¿Dónde están los buenos padres que enseñarán a sus hijos la palabra de Dios? Josué dijo, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, y ese debe ser nuestro deseo. Y hoy vamos a ver acerca de eso mismo. En Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 9 dice así: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos
y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa, en tus puertas y en tus puertas. Este es Moisés antes de morir. La nueva generación que iba a entrar a la tierra prometida, porque recuerden que pasaron 40 años en el desierto. Dios les dijo a esa primera generación que no iban a entrar a la tierra prometida, que no iban a entrar porque no creyeron en Dios, porque desobedecieron a Dios. Entonces les dijo, aquellos menores, mayores de 20 años no van a entrar a la tierra prometida. Toda aquella generación murió en el desierto. Solo Josué y Caleb entraron de la generación, ni aún Moisés entró. Entonces, Moisés antes de morir les está hablando al pueblo de Israel, a esa nueva generación, y les está recordando los estatutos y decretos que les mandó Dios para que los pusieran por obra, para que temieran a Dios. Aquí les está hablando y les está diciendo, estos son los estatutos que Dios les manda. Y Moisés está hablando antes de entrar a la tierra prometida. Y tenía una gran importancia esto que les estaba diciendo, porque les estaba diciendo la responsabilidad de compartir la palabra de Dios no está en los levitas o en los sacerdotes, no está en ellos. La responsabilidad está en los padres. La responsabilidad está sobre los padres. Si los padres fallan en esto, entonces la siguiente generación no va a conocer al Señor. No son los levitas, y en este caso no son los pastores los encargados de enseñar a la siguiente generación la palabra de Dios. Son los padres que van a enseñar a los hijos sobre la palabra de Dios. Son los padres que se tienen que levantar y hablarle de Cristo a sus hijos, porque no va a ser el pastor que va a arreglar sus problemas. No es la responsabilidad del pastor, es responsabilidad de los padres. Los padres son los responsables de hablarles de Cristo. Tiene una gran importancia, porque aquí estamos dejando todo, estamos perdiendo toda ignorancia acerca de que el pastor, aquí está, este hijo no lo aguanto, venga, arréglemelo. No, son los padres, son los padres. Si tenemos una iglesia débil, es porque los padres no están cumpliendo su labor. Dios llamaba a los padres a compartir, a enseñar a sus hijos a temer al Señor y a amarle. Pero Israel no hizo así. En Jueces 2:10 dice que se levantó aquella nueva generación y no conocían de Dios, no conocían porque fallaron en su labor, porque fallaron en cumplir esta labor tan importante de enseñar a sus hijos. También fallaron en otras cosas. El pueblo de Israel no se debía mezclar con otras naciones, con esas naciones paganas. De hecho, el pueblo de Israel iba a entrar a esa tierra prometida y iba a destruir a toda nación pagana, porque eran naciones o pueblos inmorales, eran pueblos idólatras, no amaban al Señor. Y toda relación debían evitarla, debían destruir tanto a todas esas naciones, tanto hijos, padres, todas esas naciones debían ser destruidas. Eso les mandó el Señor. No se debían casar con ellos también. No debían dar sus hijos en matrimonio. ¿Por qué? Porque no estaban cumpliendo lo que dice su palabra. O sea,
ellos estaban adorando a otros dioses. Lo mismo nos manda a nosotros, hermanos, a no unirnos en yugo desigual, a no unirnos, porque si no nos estamos exponiendo a que nuestros hijos no conozcan al Señor. Cuando uno de ellos, uno de los que con los que están casados no conoce al Señor, se exponen a eso. Dios les dijo, no, no lo hagan. Pero Israel falló en todo esto. También la rebeldía, esta tierra en la cual ellos iban a entrar era una tierra que no era como la tierra de Egipto. La tierra de Egipto era una tierra que era irrigada por el río Nilo. De ahí dependían los cultivos de ese río y podían pues regar sus plantaciones, pero el Jordán no era así. Esa tierra prometida no era así. Esa tierra dependía de las lluvias. El Jordán quedaba muy abajo sobre el nivel del mar y entonces no podían tomar de esa agua para irrigar sus plantas, sus plantaciones, sus cosechas. Entonces dependían de la lluvia para poder sembrar. ¿Qué es lo que le decía a Dios? Si ustedes son fieles, si ustedes obedecen la palabra de Dios, no les va a faltar la lluvia, no les va a faltar lluvia. Entonces, cuando realmente había una sequía en el pueblo de Israel, era porque el pueblo de Israel estaba extraviado en su palabra, extraviado en la ley de Dios, desobedientes a la ley de Dios. Entonces, Dios les mandaba sequías. Y yo me pregunto, ¿será que aquí en Choluteca también estamos extraviados porque hay una sequía bárbara? Entonces, todo eso es un poco del contexto que estamos viendo aquí de estas palabras. Y lo primero que eh, Dios les dice a ellos es acerca de la responsabilidad. Bueno, les habla, les dice el propósito de darnos la ley, el propósito de darles la palabra de Dios. Y del versículo 1 al 3 les dice: estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Cuál es uno de los propósitos por los cuales Dios les dio su palabra? Aquí lo dice muy claramente. Dice que les dio estatutos y decretos. Dice, para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla. Cuando ellos iban a entrar a la tierra prometida, esta no era una tierra, era una tierra fructífera, era una tierra muy buena, pero las naciones que estaban ahí eran idólatras, eran naciones inmorales, eran gente que no conocía al Señor. Y Dios les da su palabra para que la pongan por obra, para que la obedezcan. El propósito de la palabra de Dios es para obedecerla, para vivir de una forma diferente, en un mundo lleno de oscuridad. Cuando el pueblo de Dios pone por obra su palabra, evita contaminarse de lo que está en el mundo. Evita contaminarse, evita ponerse en peligro de caer en todas estas cosas de inmoralidad, de idolatría, de hechicería o de lo que sea. Estos eran pueblos así. Dios les dijo, ustedes van a ser un pueblo diferente, un pueblo que vive para mí. Cuando vemos en Deuteronomio 7, 6 al 7, dice así: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento. Perdón, lo leí mal desde el 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios.
Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y ahora sí el 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Qué les está diciendo? Que ustedes van a ser un pueblo apartado, les decía al pueblo, a Israel. Ustedes van a ser un pueblo para mí, un pueblo que pone en práctica la palabra de Dios, que la obedece. Para nosotros también se nos llama a eso. Estamos en un tiempo donde hay tantas cosas que son tanta oscuridad, tanta maldad, tanta cosa que estamos expuestos. Y lo único que nos va a cuidar es la obediencia a la palabra de Dios. Qué tan importante es vivir bajo la palabra de Dios, obedeciéndola. Pues eso nos llama al Señor. A eso nos llaman. ¿Qué necesitamos en este tiempo de oscuridad para cuidar a nuestros hijos? Necesitamos la luz de la palabra de Dios. Necesitamos saber cómo debemos vivir a la luz de la palabra de Dios, ponerla en práctica. Debemos seguir la palabra de Dios. Nuestros hijos necesitan la luz de la palabra de Dios. Si usted es un padre negligente, no va a enseñarle la palabra de Dios a su hijo y lo va a dejar así, viviendo, o sea, entrando a esa oscuridad. Y yo no creo que usted no ame a su hijo, ¿o sí? Enseñarle a Cristo, enseñarle la palabra de Dios. Y el versículo 2 nos dice otro propósito, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Ahora, otro propósito, para que temas a Dios y tengas larga vida. ¿Saben otra cosa que nos da la palabra de Dios? Nos enseña a temer. La palabra de Dios nos enseña a temer a Dios. Conocemos a un Dios santo, un Dios que es amoroso, un Dios que es bondadoso, pero un Dios santo, santo, santo. El único atributo de Dios que se magnifica a la potencia 3 es la santidad de Dios. Santo, santo, santo. No escuchamos nosotros, Dios es amor, amor, amor. No, Dios es santo, santo, santo. Y eso nos da temor a nosotros. Cuando conocemos y vemos que Dios es un Dios santo, un Dios que no admite el pecado. Cuando conocemos a Dios, entonces aprendemos a temer a Dios. Aprendemos a temerle y a saber que cuando hacemos algo que va en contra de su palabra, vamos a temerle tanto al castigo y vamos a temer a fallarle también, porque le amamos. Pero no solo eso, sino que tengas larga vida también. ¿Saben otra cosa? ¿Cuántos hijos han visto que no llegan ni a los 20 años, sino que mueren por padres negligentes que no les enseñaron, que no los amaron, que no les enseñaron la palabra de Dios? No llegan a los 20 años. Y yo me pregunto, ¿usted quiere que su hijo fracase? ¿Usted quiere ver a su hijo que su matrimonio fracase? ¿Usted quiere ver a su hijo que no encuentra razón a la vida? No le enseñe la palabra de Dios y lo va a ver. Déjelo así que el mundo lo moldee y va a ver su matrimonio como los del mundo, como hay en el mundo. Entonces, tema, para que temas a Dios, tengas larga vida también. Ustedes no quieren ver a su hijo que lo traen muerto en un cajón. No, ¿verdad? La palabra de Dios lo guarda de eso.
La palabra de Dios lo guarda de eso. Entre más tengamos la palabra de Dios en nuestras vidas, mayor ellos vamos a ver a nuestros hijos amar a Dios y que sean guardados por la palabra de Dios. La palabra de Dios no es para arruinarnos la fiesta, como dicen. No, la palabra de Dios es para guardarnos, para que temamos a Dios. Am, Versículo 3, vamos a ver otro de los propósitos. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Perdón, antes de eso, de pasar al versículo 3, hay una cosa más. ¿Quiénes debían poner en práctica o quiénes debían cumplir estos mandamientos? Tú, dice, tu hijo y el hijo de tu hijo. O sea, eso que nos dice acerca de los padres, nos habla de que la labor del padre no termina. O sea, de que no porque usted, Efraín ya está casado, ya terminé yo esa tarea. No, porque aquí nos habla de tú, dice, tu hijo y el hijo de tu hijo. O sea que mi responsabilidad como hombre, si tengo a mi hijo y le enseñé la palabra de Dios, pero él tiene sus hijos también, es enseñarles la palabra de Dios. Entonces nuestra labor como padres no termina cuando ya ellos se casan y se van de la casa. No, nuestra labor continúa todos los días de nuestra vida, todos los días de nuestra vida. Y la pregunta aquí, ¿estás preparado para cumplir esta labor como padre, esta responsabilidad como padre? ¿Están preparados, hermanos? Sí, ¿están enseñando la palabra de Dios a sus hijos? Ah, no, entonces si no lo están, entonces no están preparados todavía, no lo están haciendo. ¿Te preparas para enseñar también a tus hijos y a los hijos de tus hijos? Hermanos, aquí es necesario reflexionar sobre esto. Ahora dice el versículo 3, ahora sí pasamos el versículo 3, para que nos vaya bien en medio del mundo, para que nos vaya bien en medio del mundo lleno de maldad. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Entonces, ¿cuál es el otro propósito? Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis. Para, para que te vaya bien. Miren, el que nos vaya bien no depende, no es necesariamente económicamente, en forma económica. No es eso. Está hablando para que te vaya bien, para que no haya esa decadencia espiritual, no estén estas gentes, esta siguiente generación adorando a ídolos o a otros dioses en vez del Dios verdadero. Para que te vaya bien tiene que ver también familiarmente, o sea, para que la familia esté firme, porque una familia que no tiene a Cristo en su corazón, si Cristo no está bien, no está bien. Así pongámoslo. Si Cristo no está en sus corazones, le falta a Cristo, lo principal. Y necesitamos la palabra de Dios para eso, para que les vaya bien. También tiene que ver económicamente. Este pueblo de Israel, cuando desobedecía al Señor, entonces venía sequía. Y en Jeremías 14, 1 al 12, habla de una sequía que hubo en el pueblo de Israel. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía
Dice que se enlutó Judá y sus puertas se desplomaron, se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron sus criados, dice, al agua y vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron, dice, se confundieron y cubrieron sus cabezas. Dice, porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. ¿Y por qué? Dice en el versículo 7, aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre. ¿Saben? Cuando usted no está obedeciendo la palabra de Dios, cuando usted está más ocupado allá en el trabajo, cuando usted está más ocupado buscando los afanes, porque aquí podemos tener ídolos de cualquiera, ídolos, el ídolo del dinero, el ídolo de la fama, ídolo de los placeres. Y cuando usted está más ocupado en esas cosas, ¿sabe? Usted puede estar muy ocupado en su trabajo y Dios no le va a bendecir si no está buscando a Dios. No le va a bendecir. Usted puede decir, bueno, voy a ir a trabajar el domingo porque necesito proveer. Y es cierto, hay unas personas que trabajan, pero no es una costumbre tampoco. No puede decir, ay, que no puedo dejar de trabajar. No. Busquen más las cosas de Dios y va a ver que su mano no va a haber fruto, aún en lo económico. Busque primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Busque primeramente a Dios, créale a Dios, empiece a creerle a Dios y no a creer en sus propias fuerzas. Ah, ¿por qué debemos enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios? Para que la obedezcan y vivan diferente, sean guardados en medio de esta oscuridad, para que teman a Dios y sus días se prolonguen, para que les vaya bien en todo en lo espiritual, en familiar, en lo económico también, porque Dios no es un Dios que no nos quiere dar, pero cuando su pueblo se afana más por estar buscando allá afuera, no va a haber el fruto, no va a haber eso. Ah, ahora les habla del versículos 4 al 5, les habla del mandamiento, el primer mandamiento, y les dice así: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora, ¿por qué les dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es? Y tenemos que ver todo el contexto aquí. Ellos van a entrar a una tierra donde hay muchos dioses, falsos dioses, donde hay idolatría, donde ellos tenían un montón de estatuas de Baal, donde tenían diferentes dioses. Entonces, Dios les está diciendo, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, no hay más dioses. Jehová uno es. Les está diciendo, ustedes no van a ir a buscar aquellos dioses ajenos. Ustedes van a seguir al único Dios verdadero. Hermanos, también a nosotros nos dice Dios, no tienen que estar buscando los dioses ajenos. Busquemos al único Dios verdadero. Qué es lo que está tomando el primer lugar a Dios? Puede ser el dinero y usted está afanado por tener más dinero y está trabajando más y no está dedicando tiempo ni a su familia para enseñar la palabra de Dios y no está enseñando y no está alimentándose ni usted. Puede ser todo eso, pero Dios nos dice que Jehová uno es, un solo Dios debo tener en mi vida, el único Dios verdadero. No hay más dioses, no hay más dioses. Dice Deuteronomio 5, 6 al 7, dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
¿Qué es lo que ocupa el primer lugar? ¿Qué es lo que ocupa? Puede ser el placer, puede decir, hoy estoy muy cansado, no voy a ir a la iglesia porque estoy muy cansado, me voy a quedar a descansar. Hoy voy a hacer esto, miren, hay un montón de cosas que ponemos para que lo primordial, que es Dios. Deuteronomio 4:39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. No podemos poner otras cosas como nuestro Dios. Puede ser que digamos a los deportes, puede ser la fama, todas esas cosas. Hay tantos dioses que nosotros podemos poner que ocupan el primer lugar de Dios. Pero ahora nos dice no solo que Dios es uno, sino también el cómo cumplir ese mandamiento. ¿Cómo podemos cumplir ese mandamiento de no tener dioses ajenos delante de nosotros? ¿Cómo podemos cumplirlo? Y aquí nos dice en el versículo 5, dice así, y amarás a Jehová tu Dios, ¿cómo? ¿Cómo? Y de toda y con todas, así lo vamos a cumplir. Amarás al Señor tu Dios con todo, de todo nuestro corazón, de todas nuestras fuerzas, dice, ¿verdad? De toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hermano, así como nosotros vamos a cumplir este mandamiento de no tener dioses ajenos delante de mí, cuando habla de nuestra mente, o perdón, nuestro corazón, está hablando de nuestra mente. ¿Qué ocupa el primer lugar en su mente? Cuando dice que amarás a Dios, o sea, amar a Dios, pero ¿cómo? Con toda tu mente. ¿Qué ocupa tu mente? ¿Qué es lo que ocupa tu mente? Vamos a ver, ¿de qué platican diariamente? Cuando llegan aquí a la iglesia, ¿de qué platican? Platican de Juan Orlando cuando se va extraditado. Platican del carro que tienen. Platican de todo menos de Dios y menos de su palabra. ¿Qué ocupa tu mente? De los negocios. Esos no van a perdurar. Lo único que va a durar va a ser su palabra. Con toda nuestra alma, habla de nuestros deseos y emociones, de toda tu alma, emociones, deseos. ¿Cuál es tu deseo? ¿Es tu deseo la palabra de Dios? ¿Es tu deseo Dios cada día? ¿Te emocionas en la palabra de Dios o te emocionan otras cosas? ¿Qué te emocionan? El pago cada la quincena. ¿Ah? ¿Qué les emociona, hermanos? Muchas estamos aquí en esta iglesia y yo quiero motivarles a que nuestra emoción no sea esas cosas, que nuestra emoción sea la palabra de Dios, que cuando vayamos a una prédica, cuando escuchemos esta prédica, al final de esta prédica, podamos emocionarnos con la palabra de Dios, podamos recordarla, podamos anotarla. ¿Cuántos están anotando la palabra de Dios? Ahí se define dónde está nuestro corazón, dónde está nuestra alma, nuestros deseos, nuestras emociones. Dice, no solo con toda nuestra alma, sino también dice, y con todas tus fuerzas, y habla acerca de nuestra voluntad, con toda nuestra voluntad, o sea, es nuestra decisión el buscar al Señor también. Tiene que haber un activar de nuestra voluntad. Y yo les pregunto, ¿cuál es? ¿Has decidido amar a Dios? Porque eso es activar tu voluntad. ¿Has decidido amar a Dios? No es que me viene así, Señor, me va a venir el deseo así de repente. No,
para leer la Biblia. No, usted tiene que levantarse, usted tiene que pedirle al Señor, dame Señor, yo quiero buscarte, quiero que tú me des el deseo de buscarte cada día y de amarte cada día. Mira Señor, yo soy alguien débil, te necesito. Ayúdame a buscarte todos los días, ayúdame a pasar tiempo en tu palabra y a meditar en ella y a orar todos los días. ¿Has decidido amar a Dios? Esa es otra pregunta. ¿Estamos aquí, hermanos? ¿Se me están durmiendo algunos? ¿Qué les pasa? Entonces, Dios quiere que nosotros activemos nuestra voluntad. Ahora, esa es la forma como vamos a poder nosotros cumplir este mandamiento. Necesitamos amar a Dios. Y si usted no está amándolo con toda su mente, con todas sus emociones, deseos, con toda su voluntad, o sea, que ha decidido amarlo, entonces no va a haber, no va a cumplir este mandamiento. Necesitamos depender de nuestro Señor porque no es en nuestras fuerzas también. Ah, ahora vamos a ver la responsabilidad de los padres en el versículo del versículo 6 al 9. Y dice así, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, estarán sobre tu corazón. Yo me pregunto, ¿la palabra de Dios ha llegado a nuestra mente, a nuestro corazón? ¿Ha llegado a nuestra mente, a nuestro corazón? ¿Cuánto tiempo están invirtiendo en la palabra de Dios? Alguien me decía, un capítulo voy a leer, un capítulo. Yo le decía, ¿en serio vas a llenar tu mente con un solo capítulo? O sea, yo pasamos tanto tiempo afuera en el mundo pensando en otras cosas que nos olvidamos que esto es lo primordial y necesitamos invertir más que un capítulo, digo yo, no quiero juzgar, pero necesitamos invertir más tiempo para que la palabra de Dios llegue a nuestra mente, llegue a nuestro corazón, transforme nuestras vidas. Necesitamos pasar el tiempo en la palabra de Dios. Y no me puede decir, mire que oro unos 5 minutos y vos tengo que ir rápido y leo la Biblia unos 5 minutos. Yo me pregunto, ¿cómo vamos a estar bien si no pasamos tiempo en la palabra de Dios? No son 5 minutos, hermanos. Si usted quiere pasar, realmente que haga un impacto en su vida, comience a pasar un buen tiempo en la palabra de Dios. Si quiere que su vida sea transformada, pase tiempo en la palabra de Dios. Estamos llevando los estudios ahorita, vida de éxito y el único Dios verdadero. Y hermanos, ya estamos queriendo tirar la toalla algunos. No la estudiamos. No va a haber un cambio si no nos esforzamos, si no lo hacemos de todo nuestro corazón, de amar a Dios con todo nuestro corazón. Y amar a Dios es también estudiar su palabra para conocerle. Am, Eso es en cuanto a nosotros, llenarnos de la palabra de Dios, pero enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos también. Y en el versículo 7 dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ahora, miren cómo dicen, las repetirás a tus hijos, repetirás a tus hijos. ¿Cuándo? Dice que vas a hablar de ellas estando, dice, en tu casa. Entonces, cuando estemos en nuestra casa, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos hacer? Hablarles la palabra de Dios. Se estuvo dando una charla sobre el culto familiar aquí. ¿Cuántos están implementando el culto familiar en su casa?
Ahí está su respuesta. Andando por el camino, cuando ustedes vayan de viaje, en el carro, donde sea, con sus hijos, hablarás a ellos la palabra de Dios. Al acostarte, les hablarás la palabra de Dios, dice, y al levantarte, les hablarás la palabra de Dios, que ellos deben saber la palabra de Dios. Si no lo estás haciendo, no, estamos mal. Necesitamos hablar constantemente la palabra de Dios, repetir la palabra de Dios, hablarles de la palabra de Dios en nuestras casas, en el camino, cuando se levanten, cuando se acuesten. Todo el tiempo que les hablemos de la palabra de Dios, porque es lo más importante, hermanos. Ahora dice los versículos 8 al 9, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Y qué quiere decir esto de que las atarás como señal en tu mano y estarán en frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas? Los judíos hacían, esto lo tomaban como algo literal. Venían los judíos y tomaban pequeñas cajas de cuero o cubos de cuero y ahí metían la ley, metían fragmentos de la palabra de Dios y se los amarraban en la frente y en el brazo derecho. Y eso era, pero eso no tiene, yo creo que va con un propósito más allá de amarrarla. Aquí tiene que ver con lo que hacemos. Dice el versículo 8, y las atarás como una señal en tu mano. O sea, ¿qué está haciendo tu mano? ¿Qué es lo que haces con tu mano? ¿Estás tomando en cuenta la palabra de Dios cuando lo que haces con tus manos? Dice también, um, y estarán como frontales entre tus ojos. Lo que tú haces, lo que harás, lo que miras, también tomas en cuenta la palabra de Dios con lo que miras. Y también dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas cuando, cómo está adornada tu casa, cómo está adornada tu casa, has tomado en cuenta hasta la palabra de Dios para adornar tu casa con la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios también. Todas esas cosas, o sea, que la palabra de Dios sea nuestra guía para todo lo que hacemos, para todo lo que miramos, para todo lo que hacemos en nuestra casa, para que sea que nuestros hijos conozcan la palabra de Dios. ¿Y cuál es la importancia aquí? El propósito de Dios para darnos su palabra es para cuidarnos, hermanos, en medio de este mundo lleno de pecado, para que vivamos obedeciendo su palabra. Temamos a Dios para que nuestros días sean prolongados, para que nuestros hijos también vivan, nos vaya bien. Dios nos ama y nos quiere cuidar de este mundo, nos quiere cuidar de toda la oscuridad que hay en este mundo. Pero la pregunta también es, ¿ustedes quieren, padres, ustedes tienen una gran responsabilidad de aprender la palabra de Dios y enseñarla a sus hijos, de enseñar a la siguiente generación la palabra de Dios? Cuando usted no le enseña, uno espere que su hijo vaya a, no espere que si no le enseña la palabra de Dios, su matrimonio va a fracasar, puede ser que puede ser que no dure, o sea, que muera, porque el pecado trae consecuencias. ¿Y usted ama a su hijo? Yo quiero ponerles un video que alguien nos compartió.
Como oficial de la ley, he visto de cerca el profundo daño y la devastación que la falta del padre produce en la vida de un niño. Nuestras prisiones están llenas de gente que fueron descuidados y abandonados por sus padres, heridos por los hombres que más debieron amarlos. Muchos de esos niños ahora siguen el mismo patrón de irresponsabilidad que el de sus padres. Mientras que muchas madres se sacrifican por ayudar a que sus niños sobrevivan, no es su misión que carguen por sí mismas con todo ese peso. Gracias a Dios por ellas. Pero hay estudios que indican que un niño también necesita desesperadamente un padre. No hay duda al respecto. Ahora creo que Dios desea que cada padre se proponga valientemente hacer lo que haga falta para involucrarse en la vida de sus hijos. Pero además de estar allí o proveer para ellos, debe caminar a su lado, acompañándolos y siendo una imagen clara del carácter de Dios, su Padre Celestial. Un padre debe amar a sus hijos y buscar ganarse su corazón. Debe protegerlos, disciplinarlos y enseñarles la palabra de Dios. Debe enseñarles a caminar con integridad y respetar a los demás. Debe instar a sus hijos a que sean hombres y mujeres responsables para que vivan sus vidas según los valores eternos. Algunos hombres escucharán y lo ignorarán. Pero les digo que como padre son responsables ante Dios por la posición de influencia que Él les ofreció. No pueden quedarse dormidos al volante para despertar un día y darse cuenta que su trabajo o sus hobbies no tienen valor eterno, como lo tienen las vidas de sus hijos. Algunos hombres escucharán esto y se burlarán, pero no tendrán la fuerza para aplicarlo. En cambio, vivirán para ellos mismos y desperdiciarán la oportunidad de dejarle un legado sagrado a la próxima generación. Pero habrá otros hombres que, a pesar de los errores cometidos en el pasado, a pesar de lo que nuestros padres no hicieron por nosotros, pondremos todo el empeño posible y dedicaremos el resto de nuestros días a amar a Dios y enseñarle a nuestros niños que hagan lo mismo. Y cuando sea posible amar y ser el mentor de quienes no tienen un padre en sus vidas, pero que necesitan ayuda y dirección con desesperación, invitamos a cualquier hombre cuyo corazón tenga la voluntad de unirse a nosotros en esta resolución. En mi hogar, esa decisión ya fue tomada. No pregunten quién guiará a mi familia, porque por la gracia de Dios, yo lo haré. No tendrán que preguntar quién le enseñará a mi hijo a seguir a Cristo, porque yo lo haré. ¿Quién aceptará la responsabilidad de proveer y proteger a mi familia? Yo lo haré. ¿Quién pedirá a Dios que rompa la cadena de esquemas destructivos en mi historia familiar? Yo lo haré. ¿Quién orará y bendecirá a mis hijos para que realicen con valentía lo que Dios les pida hacer? Yo soy su padre. Yo lo haré. Acepto esta responsabilidad y es mi privilegio abrazarla. Deseo la gracia de Dios y su bendición en mi hogar. Cualquier hombre lo desea. Por eso, ¿a dónde están los valientes? ¿Dónde están los padres temerosos del Señor? Es hora de levantarnos y responder al llamado que Dios les ha hecho y decir, yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré. Valientes. Oremos, hermanos. Señor, aquí estamos delante de ti. Tu palabra la han escuchado los hombres, Señor. Delante de ti, Señor, están. Tú les pedirás cuentas a ellos, Señor. Pero pido, Señor, que como hombres nos levantemos, Señor. Como hombres
sirvamos a ti, Señor, y enseñemos tu palabra a nuestros hijos. Te pedimos tu ayuda, Señor. Te pedimos, Señor, que si nos desviamos de esto, Señor, tú nos corrijas y nos vuelvas a ti. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Padre. Y que podamos decir como Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén.